Análisis de escala de la ecuación de vorticidad. Bueno, la ecuación de vorticidad en coordenadas cartesianas tiene una expresión que la vimos durante las últimas clases presenciales. Y lo que vamos a hacer hoy día es entender un poco cuál es el escalamiento sinóptico de esta ecuación. Para eso, recordar un poco cuáles son las escalas típicas que vamos a estar utilizando. La escala de viento es típicamente de 10 metros por segundo. La escala de velocidad vertical es típicamente 1 centímetro por segundo. La escala de longitud es la escala de longitud típica de la escala sinóptica, 10 a la 6 metros. La escala típica de profundidad es la escala de la troposfera, que son 10 elevado a 4 metros. La escala típica del cambio de la presión es la escala de cambio de presión en un sistema sinóptico, aproximadamente 10 hectopascales. La escala típica de la densidad es ρ igual a 1 kilogramo por metro cúbico. Otras escalas son la escala de la variación de la densidad, que es del orden de 10 a la menos 2. Luego está la escala de tiempo, que es la composición en realidad de la escala de longitud y la escala de, de velocidad. Eso es aproximadamente 10 a las 5 segundos. La escala del parámetro de Coriolis o de la vorticidad planetaria, 10 a la menos 4, 1 sobre segundo en las latitudes medias, y la escala beta del parámetro beta, que es aproximadamente 10 a la menos 11 metros a la menos 1, segundo a la menos 1. Con este escalamiento, lo primero que nos damos cuenta es el valor de la vorticidad relativa, ¿ya? La vorticidad relativa, ¿cierto? Es así: z igual a dv a dx menos du a di. Y eso tiene una escala del orden de u dividido por L, ¿ya? U dividido por L es del orden de 10 a la menos 5, segundo a la menos 1, pero en realidad acá damos la posibilidad de que haya un poco de cancelación entre estos términos, y si es que acaso hay cancelación, entonces este es un límite superior para el valor del escalamiento, porque podría ser que se cancelaran un poco, y entonces a lo más es 10 a la menos 5, pero podría ser menos. Y por lo tanto, una vez visto eso, uno se da cuenta inmediatamente que la vorticidad relativa dividido por la vorticidad planetaria es del orden de 10 a la menos 1, o, y esto lo habíamos visto en clase, del orden de Rossby. Es decir, las perturbaciones en escala sinóptica poseen en general una vorticidad relativa mucho menor o un orden de magnitud menor que la vorticidad planetaria. Ya, esto es verdad, salvo, salvo en algunos casos, y el caso excepcional sería el caso de un ciclón muy intenso. Ya, en un ciclón muy intenso, ya sea que el U es mucho mayor que 10 metros por segundo, podría ser del orden por ejemplo, 100 metros por segundo, o también la escala de longitud del ciclón, o la escala en la que la variación de U es del orden de 10 metros por segundo, podría ser mucho menor que 10 a la 6 metros, ¿ya? Un ciclón tropical o extratropical muy intenso podría tener una vorticidad relativa que fuera mucho mayor a 10 a la menos 5 y que se aproximara a 10 a la menos 4. Así que eh, ciclón muy intenso es una excepción, es una excepción. Entonces, bueno, de ahí rápidamente uno puede inferir lo siguiente, y es que en realidad el término de convergencia de la ecuación de vorticidad, que sería, ¿cierto?, ese término z más f multiplicado por du a de x más dv a de y, este término de acá
puede ser aproximado simplemente por f por du a dx más dv a di en la escala sinóptica. En la escala sinóptica esto se puede hacer así simplemente porque ya sabemos que z es relativamente pequeño comparado con f. Así que nos quedamos contentos con ese escalamiento en la mayor parte de los casos, ¿ya? Bueno, después están los términos de la ecuación de la vorticidad, que son los términos que componen la derivada material de la vorticidad relativa, ¿ya? Y de esos tenemos varios. Por ejemplo, tenemos dz dt, tenemos también u por dz a dx, tenemos b por dz a di, y todos esos son de orden u cuadrado partido por L cuadrado, ¿ya? El orden de 10 a la menos 10 segundos a la menos 2, ¿ya? Después está el término de advección vertical, que sería W por dz a dz, y ese término tiene el escalamiento proporcional a W por U partido por L partido por H, la escala de la troposfera, y eso es del orden de 10 a la menos 11 segundos a la menos 2. Un orden de magnitud menor que las advecciones horizontales. Después está un término que es relativamente importante y que es el término de la advección planetaria de vorticidad. Ya, la advección planetaria de vorticidad se escribe como B por df a di, ¿ya? O derivada total también si uno quiere df a di. Eso tiene escala aproximadamente u por beta, ¿ya? Y la escala u por beta es del orden de 10 a la menos 10 segundos a la menos 2. Luego está el término de la divergencia, que sería f por du a dx más dv a di, y este, por supuesto, entonces tiene escala 10 a la menos 4 segundo a la menos 1, multiplicado por la escala de u a dx, que sería u partido por L. Ya vimos que u partido por L era del orden de 10 a la menos 5 a lo más, así que este término a lo más sería 10 a la menos 9 segundo a la menos 1. Perdón, a la menos 2, ¿cierto? Segundo a la menos 2. Notamos rápidamente que este término es más grande que los otros, al menos de un orden de magnitud. Y ahí eso nos debería hacer sospechar, porque básicamente queremos que la ecuación de vorticidad en coordenadas cartesianas tengamos una ecuación y no tengamos un término suelto, ¿ya? Así que ojo con eso. Pero nos faltan dos términos todavía. Nos falta el término de inclinación, ¿cierto? Que sería, el, por ejemplo, dw a dx por dv a dz menos dw a di por du a dz, ¿ya? Y ese tiene un escalamiento de a lo más menor o igual a w por u partido por h por l, y eso es aproximadamente 10 a la menos 11 en la escala sinóptica, segundos a la menos 2. Así que tiene mala cara este término para permanecer en la escala sinóptica, porque fíjense que, por ejemplo, las advecciones y la advección de vorticidad planetaria son un orden de magnitud al tiro más que este término de inclinación en la escala sinóptica. Así que tiene pocas posibilidades de permanecer. Finalmente está el término solenoidal, que se escribe como 1 sobre ρ cuadrado, de ρ a dx por de ρ a di, menos de ρ a di por, perdón, de ρ a dx por dp a di,
menos d rho a de i por dp a de x, es el término solenoidal, y ese término es menor o igual que el escalamiento de uno de estos términos, que sería de la siguiente forma. Sería ese delta rho, ¿cierto? Que habíamos ocupado, partido por rho cuadrado, por delta p partido por L cuadrado, ¿ya? Y eso es menor o igual que, nuevamente, 10 a la menos 11 segundos a la menos 2. Así que el término solenoidal en la escala sinóptica también es más pequeño que, por ejemplo, las advecciones o el término de divergencia. ¿Ya? Y aquí es donde chocamos con un problema, porque hemos evaluado todos los términos y todos los términos son del orden menor a 10 a la menos 9, salvo el término de convergencia. ¿Ya? Y aquí es lo que uno tiene que concluir es lo siguiente. No puede ser que este término de convergencia sea tan grande. Es decir, que tiene que haber una cancelación acá en la convergencia o en la divergencia. Y nosotros sabemos que esa cancelación existe, porque nosotros sabemos que el viento geostrófico es prácticamente todo el viento, y que el viento geostrófico, cuando uno considera el viento puramente geostrófico, el viento puramente geostrófico es no divergente. Entonces, en realidad, el movimiento en escala sinóptica es cuasi no divergente, o dicho de otra forma, la circulación divergente en la escala sinóptica es un orden de magnitud más pequeña que la circulación no divergente. Ya pertenece a esto que uno llama la circulación secundaria. Y por lo tanto, si bien estrictamente y así como en términos puramente eh, abstractos, y si es que uno va y reemplaza acá, uno encuentra que el término de convergencia vale 10 a la menos 9 segundos a la menos 2. En realidad, esta convergencia tiene que ser menor, necesariamente tiene que ser menor, y el término de convergencia de la ecuación de vorticidad tiene que ser igual a estos otros términos de advección que son del orden 10 a la menos 10. De manera que tengamos una ecuación, ¿sí? Porque si no, no tenemos ecuación, ¿ya? Y esa es como la necesidad matemática de que eso sea así, pero la necesidad física viene por el lado de que esta divergencia, ¿cierto? Es prácticamente de segundo orden, porque el viento es mayormente geostrófico y por lo tanto el viento es no divergente. Entonces, hechas esas consideraciones, uno puede decir que entonces el término de divergencia de u de x más de b a de i es de orden menor a 10 a la menos 5. Ya típicamente debería ser menor o igual a 10 a la menos 6 segundo a la menos 1. ¿Sí? De esa forma, entonces, f por de u de x más de b a de i es de orden menor o igual a 10 a la menos 10 segundos a la menos 2. Y de esa forma, entonces, la ecuación, cuando uno hace el análisis de escala y permanecen los términos de orden 10 a la menos 10, entonces con lo que uno se queda es con lo siguiente. Se queda con dz a dt más u por dz a dx más b, perdón, más b por dz a di más el término de vorticidad planetaria, ¿cierto? Más b por beta. En realidad b por beta, claro, sí, 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 más b por beta. Y eso es igual a el término de divergencia, que es menos f por du a dx más db a di, ¿ya? Esa sería nuestra ecuación de vorticidad en la escala sinóptica, que la podemos escribir de otra forma.
la podemos escribir de otra forma. Y entonces, una manera más compacta de escribir esta ecuación sería de la siguiente forma. Escribir la derivada material horizontal, ¿cierto? De z más f, notando que obviamente todas las derivadas la derivada temporal de f es 0, la derivada en x de f también es 0, pero la derivada en y está acá, ¿cierto? Así que hacemos esa trampa, e incluimos todo eso ahí, y entonces esa derivada material horizontal es igual a menos f por du a dx más dv a dy. Y esta es nuestra ecuación de vorticidad en la escala sinóptica, que, dicho sea de paso, ¿cierto? Funciona siempre que estemos en la escala sinóptica, salvo esta excepción que habíamos dicho, pero en el caso de la excepción, si es que uno tuviera que retener la vorticidad relativa, uno simplemente escribiría así, ¿cierto? Se escribiría derivada material horizontal de z más f es igual a menos z más f por por la convergencia o por la divergencia, ¿cierto? Y claro, esto es lo que funciona, ¿cierto? En general, incluyendo el caso de un ciclón muy intenso, ¿ya? Y esto es lo que en realidad funciona típicamente en la escala sinóptica, en donde no existen esos gradientes de presión o más bien valores de vorticidad relativa tan altos como los que se encuentran en un ciclón muy intenso. Pero aquí es donde es interesante hacer un argumento físico, y es el argumento físico para la existencia de ciclones mucho más intensos que los anticiclones, ¿ya? Este es un argumento que se hizo en conexión con el viento gradiente antes, pero es más bonito hacerlo acá, y es el siguiente. Mirando esta ecuación, ¿ya? Uno puede, por ejemplo, partir con lo siguiente, decir, ¿qué pasa si partimos con una cierta divergencia? Una divergencia dada mayor que cero, ¿ya? Eso significa que estamos en un anticiclón. Entonces, ese término de OA de X más de BA de Y es inicialmente positivo, ¿cierto? Estamos en una divergencia. Bueno, eso significa que el cambio de la vorticidad absoluta, siguiendo una parcela de aire, tiene que ser igual a lo que vale la vorticidad absoluta multiplicado por esta divergencia, ¿ya? Uno podría escribirlo así también. Podría escribirlo como dHz más F ADT es igual a menos D multiplicado por Z más F, ¿sí? Entonces, si uno parte con una divergencia positiva, eso significa que el cambio es proporcional a lo que hay, ¿sí? Y lo que hay, por ejemplo, en el hemisferio norte uno debería esperar que F sea positivo y que Z también sea positivo, ¿ya? Perdón, que F sea positivo, ¿sí? Y Z debería ser negativo, si es que estamos en un anticiclón, Z debería ser negativo. Por lo tanto, esto va a ser un número pequeño, ¿ya? Va a ser un número pequeño. Típicamente va a ser un número mayor que cero, porque Z va a ser menor que F. Así que esto va a ser un número positivo y negativo, con lo cual el valor de esta cantidad va a tender a disminuir, ¿cierto? Porque el cambio de la cantidad Z más F es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que tiende a disminuir, significa que va a tender a ser cada vez más negativo, ¿sí? Y eso significa que va a aumentar Z de valor absoluto, ¿cierto? Aumentar Z de valor absoluto y va a ser cada vez más anticiclónico. ¿Está bien eso? Sí, pues está bien. Y esto es con la divergencia positiva está bien también. Eh, Así que pareciera que está todo correcto, ¿ya? Pero el problema es el siguiente, que esto va a pasar por cero en algún momento, ¿ya? Y cuando pase por cero,
porque obviamente si es que yo logro disminuir la cantidad, va a llegar en algún momento a ser cero. Y cuando sea cero, no va a dejar de cambiar. O este valor de delta va a ser pequeño, o por muy grande que sea delta en realidad, este valor va a ser tan pequeño que no va a producir ningún cambio. ¿Ya? Así que hay un límite para qué tan negativo se puede volver z una vez que uno parte con una cierta divergencia. Ahora, veamos el caso contrario. Si uno tiene convergencia, es decir, tiene un valor negativo de esta ecuación, delta es negativo, en ese caso, la ecuación es la misma, ¿cierto? Que de z más f a de t es igual ahora a menos delta, pero ojo que ahora menos delta es positivo por z más f, ¿ya? Y lo que nos está diciendo esto es que si yo parto con convergencia y estoy en un ciclón, voy a tener un cierto z, en el hemisferio norte z es positivo, y f es positivo, y delta es negativo, pero el signo es negativo, así que esto es positivo. Con lo cual, un aumento, ¿cierto? Inicialmente una cierta vorticidad relativa ciclónica va a producir un aumento de z más f. Ah, pero una vez que aumente z más f, entonces significa que este valor va a ser mayor y yo puedo esperar entonces ahora que la tasa de cambio de z más f sea mayor. Es obviamente una ecuación exponencial que no termina nunca, básicamente, que no tiene límite. Así que en el caso en que la divergencia es positiva, hay un límite porque este término se hace muy pequeño, en algún momento se hace muy pequeño, ¿ya? Y ya no puede crecer más, mientras que en el caso de que este término eh, es positivo, que sería el caso de un ciclón, no tiene límite el ciclón en generar su propia convergencia, en que la convergencia genere mayor ciclonicidad o mayor vorticidad relativa ciclónica. ¿Ya? Así que este es un argumento poderoso que funciona parecido al argumento del viento gradiente para explicar por qué los ciclones pueden ser muy intensos, pero los anticiclones no pueden ser muy intensos. No existen las tormentas anticiclónicas en el planeta. Con eso vamos a terminar este análisis de escala de la ecuación de vorticidad en la escala sinóptica.